un histórico de TC, Eduardo Lalo Ramos, que fue campeón del turismo cartera en el 94, pero que además tiene su historia en el automovilismo zonal. Lalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mauricio Panagio y Daniela Regarena de Valcarce te saludan. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Para vos, Daniel, también. Bien, bien. Hoy ya no es habitual, digamos, hacer notas, estar, digamos, en vigencia, porque, bueno, obviamente hace mucho tiempo que uno abandona el automovilismo, pero bueno, seguramente va a ser grato poder conversar con ustedes un rato de eso que es tan apasionante como es el automovilismo. Y el automovilismo es apasionante. ¿Cómo llegó el deporte motor a tu vida? Mira, en realidad te voy a contar eh, brevemente, porque yo sé por ahí me extiendo en los temas, te voy a contar brevemente. Yo de muy chico, mi papá escuchaba siempre turismo carretera. O sea, mi papá fue un corredor frustrado, nunca lo pudo hacer porque en esos tiempos las familias eran muy tradicionales, y si la abuela o el abuelo no, mi abuelo ya no vivía, yo no lo alcancé a conocer, pero si la abuela decía no, entonces mi papá empezó a hacer algo medio a escondida, con un TC de los de antes, que era del Turco Latú, acá en Mar del Plata. Yo tiro nombres porque, bueno, nada, porque Está cuento la bien. historia. Y después empezó, le compra el auto a Latú, eh, y yo creo que fue el acompañante de Nabón, el Turco Latú, que era un más conocido de Mar del Plata. Eh, y bueno, no lo estaba haciendo muy escondido, y uno de los hermanos de mi papá, un día le cuenta a mi abuela, que dice, mi papá era el más chico de 6 hermanos. Y bueno, cuando mi abuela se enteró, obviamente, eran autónomos, pero bueno, eran esas familias que respondían al patriarcado en forma absoluta, o al matriarcado en este caso, porque mi abuelo no estaba, y bueno, se le terminó la carrera automovilística, pobre. Es más, había ido a probar y todo por los caminos de tierra de Balcarce con la cupecita. Y bueno, entonces él siempre vio que como eso se le había frustrado a él, había alguna posibilidad. Y bueno, yo de muy chico, eh, me acostaba a dormir, papá se acostaba a dormir la siesta y se llevaba la radio y escuchaba las carreras de TC. O sea, de TC, pero ya el TC de Roberto Moura, de Gradasi, de esa época. Y yo estaba con él en la cama y escuchaba las carreras, que eran, en aquella época eran las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Y, y ahí, bueno, nada, yo le hacía la contra porque él era hincha muy forcista, y yo me había hecho hincha de Moura en esa época. O sea, y era chico, muy chico. Ujú. Bueno, pasó el tiempo, qué sé yo terminé la secundaria, tenía 17 años y me fui a estudiar a Córdoba. O sea, quería seguir piloto comercial, de piloto militar de aviones. Estoy con el mate, por eso hago pausa. Y en un momento, eh, mi papá me llama, ya había hecho el curso de ingreso, y me dice, mira, la estamos pasando mal, me estoy fundiendo, dice, necesito que vengas. Y nada, y me vine y me subí en un tractor, Ujú. así, de sencillo. Sí, sí, sí. No había cumplido todavía 18 años, yo cumplo ahora en mayo. Y bueno, me vine, o sea, no había mucho para, digamos, para inventar. Y bueno, después de eso, al otro año pegó una cosecha de lino ahí en Mar Chiquita. Mi papá sembraba bastante lino, pues ya no existe casi, y pudimos salir, o sea, adelante, ¿no? Se salió de estar medio fundidos, zafamos. Y entonces, bueno, un día así charlando, dice, ¿te gustaría correr en auto? Y digo, me gustaría. Y bueno, y ahí se dio la posibilidad de ir a probar. Yo lo conocía, no sé por qué lo conocía el pelado Calamante, por Ajá. algo lo conocía, pero no me acuerdo. Vinculado al campo, el pelado. Y sí, por el campo, sí, era papero el pelado en esa época. Ujú. En realidad, pará. Mi papá llevaba todo a rectificar a lo de Luis Escarpato. Claro. Y la rectificadora era Escarpato y Calamante. Sí. Calamante y Escarpato en ese Ujú. momento. Bueno, y entonces ahí lo conocí, papá,
lo conoció al amante padre, y después ahí, no sé, alguna vez nos cruzamos, y como tenía esa pasión por el automovilismo, fuimos un par de veces al taller de donde estaba la Chevy de Mariano, y ahí fue que lo conocí. Bueno, cuestión que se da, justo había salido campeón Cunqueiro, y se da la posibilidad de hacer una prueba con ese auto. Me acuerdo del primer día que probé en el autódromo, y vino el pelado, Sí. que se dio unas vueltas en el auto. Después me hicieron andar a mí, y bueno, anduve bastante bien, te digo la verdad. Yo tuve un primer mecánico que me atendió 3 carreras, que ahora, el Negro López, ahora me acuerdo. Bueno, cuestión, tengo raíces de automovilismo, volcarse también, Y cuestión que, bueno, me dice mi papá, nos fuimos para Mechongué, yo tenía una chochera porque había podido andar en un auto carrera y qué sé yo, y había andado bien. Ahora el pelado le dijo, anda bien dice, tenele fe que anda bastante bien. Bueno, cuestión, me fui para Mechongué, y me dice mi papá, ya cuando estábamos por llegar a Mechongué, me dice, mira, yo te lo voy a comprar el auto, pero si anda, y si no a la segunda carrera te lo ven. O a la tercera, no sé cuánto me dio de plazo. Bueno, y ahí se compró el auto, y me acuerdo que lo siguió atendiendo el Negro López, y bueno, segunda carrera, tercera carrera salí cuarto, pero nos echaron como un perro, te digo, nos echaron, porque teníamos la tapa perreada. Y bueno, ahí fui a lo de Omar Baudo, y ahí ya continué con Omar, grande, pelado, y nos fue bastante bien. A la segunda, tercera carrera, ya gané en Dolores, y después gané ahí en Balcarce también, a la quinta, sexta carrera, no me acuerdo, no tengo esa memoria tampoco, pero sé que fue muy pronto, y digamos, y fue como una revelación, y bueno, de ahí seguí mi carrera y alcancé a correr, terminé todo ese año que lo agarré empezado, y al otro año corrí 4 carreras o 5, que gané las 3 primeras, me acuerdo, y ahí ya, bueno, nada, qué sé yo, que el pueblo estaba entusiasmado, y que pique pum, y compramos, que mi papá y quien hoy es mi compadre, que era de Camet, me compraron el Dodge de Atauri, de turismo carretero, y ahí ya nada, saltamos la carretera al TC, así nomás, pero a lo criollo, y bueno, y ahí siguió, ¿no?, toda la historia del automovilismo. Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dani te habla. Impresionante cómo en poco tiempo hiciste en 2 zonales que habrá sido, no sé, calculo en 15 carreras que ya pegaste un salto, y con un auto de poca cilindrada que era un motor con Peugeot, motor de 2 litros, ¿no? Sí, el Peugeot. 12 o 15 carreras fueron, sí. O sea, que tenés memoria, o no sé, vos lo habrás. 12 o 15 carreras fueron, sí. De las cuales gané como 5 o 6, ya, o 5 creo, no me acuerdo. Y sí, fue el salto al TC, sí. Corremos con los Peugeot, y me dio una mano, ya lo vi a Tulio me atendía el chasis del Zonal. Ahí me vinculé con Tulio también, que estuvo en la primera etapa mía del turismo carretera, que me hizo caminar el circuito de Balcarce como 30 veces cuando recién arranqué. Y bueno, nada, toda la historia mía del automovilismo tiene raíz en Balcarce, así que será por eso que me siento tan bien con esa comunidad, ¿no? Omar Baudo fue tu primer motorista en el TC. ¿Llegaste a ganar, si no recuerdo, una carrera de no ganadores? Ganamos la carrera de no ganadores y debutantes en La Pampa, en Santa Rosa, sí, con Omar, sí, nos hacía la tapa el Vasco Izaguirre, pero todo el armado, todo era del pelado, sí. Y bueno, después nada, cuando digamos había un hombre que era un chacarero grande ahí de Mechongué, que me había ayudado mucho todo, y bueno, y estábamos medio trabados, dice, vamos a probar. ¿Hola? Hola, sí. Hola. ¿Hola? Sí, se escucha. Sí. Vamos a probar con, no sé qué se activó en el teléfono, debe haber algún dispositivo, algún espía. Y sí, hizo unos ruidos. Y bueno, nada, y me dice, estamos medio trabados, qué sé yo, dice, ¿por qué no
él era amigo del Pincho porque tenía campo en Lobería. Ujú. Y me conectó con el Pincho y ahí fui a hablar yo y bueno, ahí cambiamos la mecánica. Pasé al Pincho con ese Dodge verde. Y después ya el otro año, que bueno, el cambio ese fue justo que el Pincho no me pudo dar motor porque se corría la famosa carrera de Necochea, la que hubo el accidente tan grande. Claro. El accidente de Valdi Caparrós. Justo esa carrera no la corrí yo porque había hecho el cambio de motorista. Y bueno, de ahí en más empecé con el Pincho y después, bueno, ya le compré el auto, me compraron el auto que había corrido el Pincho y había salido campeón. Y bueno, y ahí ya el vínculo ya fue mucho más estrecho, digamos, con Castellano, ¿no? Así que hasta muchos años, hasta el año que salí campeón. Le compraste 2 autos al Pincho, la Ford y la Dodge. Sí, le compré la Dodge esa. Después tuvo otra Dodge que la corrió Polilla Guillemot. Guillemón, sí, muy bien. Y que también fue una Dodge campeona. Y después el Ford que le había hecho Eduardo Fernández, que fue el primer Ford del Pincho, ese también se lo compré yo. Y fue mi debut con ese auto. Debut que me hubiese dado la posibilidad de ganar en Olavarría. Faltando media vuelta tuve que parar porque se bajó la presión de aceite porque el cárter era nuevo y se había rajado y perdí aceite y yo en mi inocencia podía haber terminado, pero bueno, lo paré. ¿Qué va a hacer? Así que, nada, historias. ¿Cuántas carreras que te costó ganar? Varias veces estuviste a punto de hacerlo, pero siempre algo sucedía. Y la primera que podía haber ganado, que estaba todo ya, digamos, fue en Olavarría también, que fue con el Dodge, porque ese Dodge que yo le compro al Pincho andaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía un poquito de inexperiencia y había veces que hacía cosas que no, digamos, hacía cosas que no, y quería ir más rápido que el auto y me mandaba macanas. O sea, cometí errores, pero ese año podía haber ganado en Olavarría, que fue ese accidente conocido que cuando íbamos por la avenida Circunvalación, yo lo paso al Pelado y bueno, el Pelado se chupa porque entramos en la última vuelta y cuando saca el auto ve que no le da y cuando se va a meter erró un poquito el cálculo y me toca en el guardabarro trasero del Dodge y de ahí no sé la vuelta que di. Los dos quedamos afuera. Yo que venía ganando y el segundo, que aparte teníamos una diferencia enorme con los demás, así que esa fue la primera que se me escapó ahí en la última vuelta. Y después unas cuantas perdí, la verdad que en la última vuelta no sé cuántos, pero yo perdí muchas carreras. Una parada en boxes y ya seguimos con más Autoamigos por FM 93.5 Hit Music.